la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en este sábado 15 de agosto, festejamos la gran fiesta de Nuestra Señora, su asunción a los cielos, definido por Pío XII en 1950, incluso en la entrada de la iglesia, o la basílica, mejor dicho, de San Pedro, están todos los nombres de los obispos que participaron en esta proclamación en época de Pío XII, y oh sorpresa, figura el nombre de Monseñor Lefebvre. Pues bien, esperemos que siga ahí y no lo borren. De todos modos, el Papa Pío XII, haciéndose eco de la tradición y sobre todo de lo que la Iglesia, por su magisterio ordinario universal, sin haber definido con palabras, lo predicaba por los hechos de la lex orandi, lex credendi, es decir, que desde el siglo ya VII u VIII, la Iglesia festejaba la fiesta de la Asunción. Entonces, era una manera indirecta, si se quiere, de reconocer esta verdad, sin haberla proclamado, por cierto, solemnemente, que eso fue lo que hizo ex cátedra Pío XII, pero también la Iglesia puede proclamar dogmas no solemnemente, pero sí de manera ordinaria, como son todos los dogmas enseñados por la predicación universal de la Iglesia en su magisterio infalible universal. Pero entonces, ¿para qué está el solemne? Justamente cuando quedan algunas precisiones en las fórmulas que hay que hacer, o que en el magisterio ordinario no están suficientemente explícitas. Como el caso se festejaba universalmente, lo cual sería imposible, la Iglesia se equivocaría si fuera un error. Y por eso Pío XII, que además tomó consenso del sentir de los obispos, y así promulgó que la Santísima Virgen María, al finalizar su vida terrestre, sin decir si murió o no, fue asunta a los cielos en cuerpo y alma, es decir, viva. Y algunos teólogos, como San Francisco de Sales, San Pedro Canicio, San Juan Damasceno, dicen que la Virgen murió de amor. Qué mejor manera de morir, de amor. Y murió sin que
sobre ella tuviera la muerte, ese imperio de la descomposición, y por eso su muerte fue como una dormición para ser pronta y rápidamente asunta a los cielos, en cuerpo vivo para la gloria beatífica en Dios. Porque la muerte no es, por la naturaleza humana en sí misma, un beneficio inherente. Los seres humanos, su natural es morir. Otra cosa es que Dios los preserve. Y como lo preservó a Adán por los dones preternaturales, y entre ellos la inmortalidad, lo perdió por el pecado. Pero eso es ya por los dones preternaturales. Entonces así pudo muy bien morir de una manera tan fugaz que prácticamente en la tradición, cuando se habla, se dice la dormición de Nuestra Señora. Otros dicen que no murió, pero bueno, de todos modos, Santo Tomás, San Francisco de Sales, San Pedro Canicio, San Juan Damasceno, y lo consignan así, y su muerte de amor. Pero para entender este dogma, que es como la finalización de todas las gracias, privilegios y glorias de Nuestra Señora, por ser la Madre de Dios, hay que remontarse desde toda eternidad al decreto divino que en un mismo decreto, desde toda la eternidad, Dios establece la encarnación y la maternidad divina de Nuestra Señora. Y por eso se le aplican todas aquellas pasajes del Antiguo Testamento, de la Divina Sabiduría, desde el inicio, a Nuestra Señora de manera literal también, porque así fue concebida desde un principio, junto con su Hijo, y como paradigma de todo lo creado, o sea que Dios creó el universo, teniendo como paradigma, como parámetro, como plan divino, la encarnación y la maternidad de Nuestra Señora. Y toda la creación gira alrededor de ese misterio. Y ese fue el misterio que los ángeles apóstatas no quisieron aceptar. Como dicen muchos padres, no todos, pero muchos. De todos modos, en ese decreto, desde toda la eternidad, Nuestra Señora es así gratuitamente privilegiada como Madre de Dios. Y por ser la Madre de Dios, del Verbo encarnado, es que tiene la plenitud de todas las gracias. Y esa plenitud de todas las gracias tiene un inicio, un crecimiento y un final. Y el inicio de esa plenitud de gracia es la Inmaculada Concepción, sin pecado concebida. Desde el instante de que ella era persona humana, no santificada en el vientre materno como San Jeremías o San Bautista, que vemos que en el texto de hoy el hijo, dice Elizabeth, saltó de gozo por la santificación ante la presencia de la Virgen con el Verbo que llevaba en su
virginal entraña. Después, con la encarnación, se agiganta esa plenitud. Y vean el milagro que hace, la santificación de San Juan. Nosotros nos beneficiamos de los sacramentos cuando los recibimos. Se nos aumenta la gracia y todo el cortejo de virtudes sobrenaturales. Cuanto más ella portando en su seno al Verbo. Es inimaginable. Y eso que en la primera santificación, si se quiere, de la plenitud de la gracia de la Inmaculada Concepción, ya tenía mayor gracia que todos los santos y ángeles juntos. No nos podemos ni imaginar. Y así sigue entonces creciendo hasta llegar al final. Y justamente al final de su vida tenemos la resurrección, si murió, la resurrección. Si no murió, pues tenemos la asunción, pero yo creo que sí murió. Eso es lo que dice Santo Tomás. Es lo más lógico. Resucita, es asunta, es coronada y glorificada en el cielo. O sea que vemos cómo esa plenitud de gracia inicial crece y notoriamente en el instante de la encarnación y después al final de su vida terrestre con la asunción y glorificación y coronación como reina y emperatriz de todo lo creado, gozando de la beatitud eterna. Humanamente hablando, no se puede tener mayor gloria, mayor gracia. Y así entonces ella fue, desde aquel mismo decreto, el ser más querido y amado fuera de la Santísima Trinidad. O sea que el amor de Dios fuera de la Trinidad, adextra, fuera de sí, llega a su culmen con la Santísima Virgen, por ser la Madre de Dios. O sea que es la criatura más amada por Dios, por haber sido ella la que dio de sus entrañas la naturaleza humana del Verbo de Dios. Y así ella es Madre de Dios, no de la divinidad, porque la naturaleza divina, que es la esencia divina, una y absoluta, no puede ser generada, ni engendrada, ni expirada. Son todas nociones que implicarían distinción real. Y la esencia absoluta no se distingue en Dios. Lo que se distinguen son las personas divinas, por el origen. Entonces es Madre de Dios, porque es el Verbo divino que asume la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana la proporciona la Virgen María. Y lo que nace es la persona. Y esa persona es divina, es Dios. Por eso Madre de Dios. No solamente de Cristo, sino de Dios. Porque Nestorio decía Madre de Cristo, del hombre, pero no de Dios. Porque distinguía la persona de Cristo y la persona
divina del Verbo. Ponía 2 personas, no una. Entonces es la Madre de Dios, pero no la Madre de la divinidad. Porque la divinidad, la esencia divina, la sustancia divina, la naturaleza divina, es una e indivisible. Y así entonces vemos cómo la Santísima Virgen entra de una manera muy singular en el seno de la Trinidad, se codea con la Santísima Trinidad por la unión hipostática o personal que se produjo en su seno con la encarnación del Verbo. Eso solo nos muestra las grandezas y glorias de la Santísima Virgen María. Y por eso su devoción no es una devocioncita más, de un santito más, sino que es la devoción privilegiada. Y de ahí el ataque demoníaco, satánico, furibundo y frenético contra la Santísima Virgen. Porque es la criatura que más expresa lo inefable de Dios. Por eso así vemos entonces cómo la Asunción viene a ser esa parte de todo ese plan divino, de toda esa gracia divina dada por la maternidad, porque hay algunos teólogos que dicen que no, que es por la plenitud de gracia, y en realidad la plenitud de gracia le viene por la maternidad divina, al revés, sin ningún mérito propio, porque es gratuito. Y así esa plenitud se va plenificando cada vez más, desde el primer instante de su concepción inmaculada, en el instante de la encarnación y al final de su vida terrestre, con la asunción, glorificación y coronación en los cielos. Y así entonces podemos enmarcar dentro de esas glorias de María la fiesta que hoy celebramos. Y que esto nos sirva, mis estimados hermanos, para que, teniendo una verdadera y no una falsa devoción, porque San Luis María Griñón de Montfort habla de las falsas devociones, beaterías y estupideces que desvirtúan la verdadera devoción. Y de ahí la necesidad de la teología, de la doctrina, para que la devoción sea la expresión de la verdad, no del sentimiento, del parecer, de la emoción, sino de la realidad que eso conlleva. Por eso la verdadera piedad es teológica. La fe es teológica. La esperanza es teológica o teologal y la caridad también. Entonces yo no puedo fomentar una piedad y una devoción que no sean fundamentadas en la fe, la esperanza y la caridad, que son teologales. Y son teologales porque son verdades,
realidades, no imaginaciones, símbolos, quereres emocionales o sentimientos. Y la verdadera devoción está entonces en esa prontitud del alma a hacer lo que Dios quiere. Pero vemos cómo se ha degenerado todo esto y se ha vuelto en un vil pietismo. La religión en baboserías. Y cuando viene el problema, el ataque satánico, cuando las tinieblas empiezan a imperar, viene el desbande porque no ha habido doctrina, teología, verdad. Por eso la única manera de mantenerse, mis estimados hermanos, en esta crisis tremebunda, única y apocalíptica, es en la verdad, en la piedad doctrinalmente alimentada, en la devoción teológica o teologalmente sustentada, y no en las beaterías. Porque mucha gente se pasa diciendo que la voluntad divina y no sé cuántas cosas, que sería muy bien si eso se pone en práctica, pero que lamentablemente vemos que es de boca para afuera. Tienen el santo en la boca, pero lo tienen colgado en su corazón. Y vemos así como entonces estos misterios que la Iglesia nos propone a través de la liturgia nos hacen conocer las magnificencias de Dios y las magnificencias de Dios fuera de Dios en la maternidad divina de Nuestra Señora, que había renunciado a ser madre, porque el pueblo elegido, por eso era algo completamente un oprobio, no casarse ni tener descendencia, porque de alguna mujer judía tenía que venir el Mesías, y se lo imaginaban que tendría que venir de una manera biológico-natural. No pensaban que los planes de Dios no son así. Y ella ya había decidido desde su tierna infancia. No conozco hombre, ¿cómo va a ser eso? Conocer en el lenguaje escriturístico es relación marital. De ahí viene conozco y algunas otras palabras que hasta suenan mal y que por ahí se dicen. No conozco hombre, ¿cómo va a ser eso? Y así entonces el ángel le dice que será por obra del Espíritu Santo. Hágase en mí según tu palabra. No osa ni decir sí quiero. No, hágase en mí según tu palabra. La perfecta humildad. Completamente como aquella doncella que está para servir, haciendo la voluntad de Dios. Y así entonces se enaltece y su alma magnifica al Señor, y de ahí el Magnificat que vemos hoy en el Evangelio. Porque el Señor ha hecho grandes cosas mirando a su sierva. Y las generaciones
me llamarán de generación en generación. ¿Por qué? Por todas esas bienaventuranzas, al haber sido elegida como la Madre de Dios. Y nuestro Señor, que no es celoso, nos la otorga como a Madre nuestra, al hacernos miembro de la Iglesia, y ella es la Madre de la Iglesia, teniendo a Dios Padre por Padre. Por eso el protestantismo, que desconoce a Nuestra Señora, ¿cómo va a tener por Padre a Dios cuando no reconoce por Madre a Nuestra Señora? Y el sacerdote, un hijo privilegiado, sacramentalmente de la Virgen, que es otro Cristo, alter Christus, por esa misma gracia de la unión hipostática. Entonces se ve cómo Nuestra Señora está en el misterio de Dios, y cómo la Iglesia entonces así hoy la solemniza y la beatifica, porque es asunta a los cielos para gozar de la gloria de los beatos que ven eternamente a Dios. Que ella nos ayude a que nosotros podamos también ir al cielo y gozar de la visión de Dios, y también la de ella junto con la de todos sus santos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine.